Dios les guarde y les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre le he dicho, al mejor lugar de Yaritagua. Nuestra casa, tu casa, la iglesia Las Buenas Nuevas de Yaritagua. Así que qué grato placer estar con ustedes. Hoy culminamos una serie titulada Decisiones. ¿Y quién no toma decisiones, cierto? Y hablando de decisiones, tomando un poco acerca de esta serie, de cómo tomar una buena decisión, de cómo tener la libertad de decidir. Todos tomamos decisiones a diario, ¿cierto? Hay decisiones cotidianas, por ejemplo, ¿qué camisa me pongo hoy? Si me levanto o no me levanto, mayormente no nos levantamos, colocamos alarma un pelo más tarde. Si camino por un lado o me voy por el otro, son decisiones cotidianas, son decisiones sencillas que necesitamos tomar a diario. Pero hay decisiones de decisiones, como yo le llamo, decisiones de decisiones, son decisiones que nos ponen entre la espada y la pared. Son decisiones que nos ponen en 3 y en 2. Nos ponen temerosos, angustiados, desesperados, no encontramos qué hacer. Oye, ¿qué decisión tomo? ¿Qué camino agarro? ¿Será la mejor decisión o no será la mejor decisión? ¿Qué hago? Y llega ese estado de angustia donde no encontramos qué hacer. Oye, ese tomar la decisión de la mejor manera y la más correcta requiere de ciertos pasos. Y durante este lapso hemos estado hablando de cómo tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Y hay pasos para los cuales se nos han dado. Y uno de ellos tiene que ver con esa decisión de ver cuál es la opción. Evaluar cuál es la opción. Ahora, evaluar cuál es la opción se nos decía que tiene que ver como resultado o como finalidad sencillo de que hay dos decisiones. Hay una decisión buena y hay una decisión mala que tomar. No hay otra. ¿Es buena o es mala? En segundo lugar, se nos decía que necesitamos compararla con el Señor. Ahora, ¿para el Señor es buena esa decisión? ¿Qué dice Dios al respecto de esa decisión si es mala? Necesitamos compararla con Dios. Y para eso se nos decía que necesitamos incluir el poder de las 3P. El poder de las 3P, precepto, principio y personalidad de Dios. Para esto necesitamos incluir el precepto y el principio. El precepto que es la norma y el principio establecido por el Señor. Y eso nos va a arrojar como resultado automáticamente la persona de Dios. ¿Y cómo es la persona de Dios, dirán ustedes? ¿Cómo es esa persona de Dios, Juan Carlos? Para aquellos que no estuvieron, se nos decía que la personalidad de Dios es buena y es sabia. Por lo tanto, al tomar esa decisión, evaluándola por precepto y por principio, se nos va a dar como resultado una decisión buena y sabia. En tercer punto, se nos decía que tenemos que comprometernos a obedecer con el Señor. Comprométete a obedecer con el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida al 100%? ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Qué tanto estás dispuesto a obedecer al Señor? ¿Sabe? Y más allá de lo que el Señor pueda dar a tu vida, más allá de lo que el Señor puede entregarte, necesitamos comprometernos a obedecer al Señor por lo que Él es, por su naturaleza buena y sabia. Y como su naturaleza es buena y sabia, Él va a ser fiel. Su fidelidad se va a mantener, la va a establecer en ti. Y hoy, para culminar, hay otro punto muy clave y muy importante. A veces lo echamos a un lado sin querer queriendo, o hasta queriendo en otras oportunidades. Tiene que ver con contar con esa protección y la provisión de Dios. Contar con la protección y la provisión de Dios. Ahora, si bien es cierto de que el comprometernos a obedecer al Señor
nos va a traer como resultado ese reflejo de la persona de Dios buena y sabia. Como resultado vamos a tener una decisión buena y sabia. Y el contar con la protección y la provisión de Dios nos va a arrojar esperanza, nos va a arrojar gratitud. Y nosotros necesitamos tener un corazón agradecido. Una vez que el Señor trabaje, una vez que el Señor comience a obrar, necesitamos ser agradecidos con Él. Ahora, ¿de qué formas podemos agradecerle al Señor? Hay 3 formas. Primero, necesitamos agradecerle o tener un corazón agradecido con nuestra forma de hablar. ¿Cómo son nuestras palabras de agradecimiento ante Dios? ¿Qué tanto estamos agradeciendo a Dios con nuestras palabras? Otra de las formas tiene que ver con nuestra corporalidad. Ahora, ¿cómo es tu cuerpo? ¿Cómo lo estás prestando? ¿Cómo lo estás exhibiendo a otro de manera que sea grato para aquel que no conoce de él? ¿Está siendo impactante para los que están a tu alrededor? Y por último, tiene que ver con una forma de agradecerle al Señor, y creo que es la que nos echa a perder todo el camino, que es el manejo de las emociones. Ese manejo emocional cuando todo se englomera en nosotros, cuando todo comienza a juntarse y a mezclarse, y comenzamos a pegar gritos y sale ese viejo yo. Preguntémonos, ¿estamos agradando al Señor con ese manejo de emociones? ¿Lo estamos controlando? ¿Qué están viendo aquellos que están a nuestro alrededor con ese manejo emocional en nuestras vidas? Contar con la protección y la provisión de Dios permite sostener tu obediencia a Él en momentos de profunda crisis. Contar con la protección y la provisión de Dios permite sostener tu obediencia a Él en momentos de profunda crisis. Y veremos el porqué de esto, y es parte de lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Es parte de lo que veremos acerca de esa buena decisión, de elegir la mejor decisión. Y para entender un poco esto, de esta afirmación, continuamos con la historia que hemos estado hablando. Sadrach, Mesach y Abednego, donde igualmente como tú y como yo, por esa toma de decisiones. 3 jóvenes hebreos, quienes tenían autoridad, quienes un rey llamado Nabucodonosor. Permítame contarle parte de la historia para aquel que nos está visitando por primera vez. Nabucodonosor era el rey y le da autoridad a estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 jóvenes tuvieron que evaluar en primera instancia las opciones. Y ellos dijeron, ¿es bueno o es malo adorar una estatua de 30 metros de alto y de 3 metros de ancho? Nabucodonosor había mandado hacer una estatua donde todo aquel tenía que postrarse y adorar a ese ídolo. Era una ley. Era una ley que había de parte de él. Estaba establecida y ellos estaban sujetos a esa autoridad. Ellos debían sujetarse. Mas, sin embargo, ¿qué pasó? Ellos evalúan en primera instancia las opciones, ¿es bueno o es malo para el Señor esto? La comparan inmediatamente y dicen, pero si vamos al precepto y al principio para que nos dé una buena decisión, Éxodo nos dice de que no debemos adorar a otro ídolo, de que Él es único, de que Él es celoso. ¿Qué pasa allí? ¿Se está contradiciendo? Aún así, ellos se comprometen a obedecer al Señor. Y yo me lo imagino y dijeron, nene, yo no voy para eso, yo no hago eso. No lo voy a hacer.
Y me imagino la pelea de Nabucodonosor como autoridad. ¡Ey, es que yo soy la autoridad! Yo soy aquí el que hago lo que quiero que haga. Yo soy aquí el que mando. Imponente, autoritario. Y ellos se mantuvieron. ¿Y saben qué? Esta ley, al no cumplirla, al no ser cumplida, aquel que no la cumplía iba a ser enviado al horno de fuego. Pero aún así ellos se mantuvieron y dijeron, hey, nosotros contamos con la provisión y la protección de Dios. Nosotros contamos con la provisión y la protección de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 19 nos dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Me llama la atención 7 veces y cuando estudiaba esto decía 7 veces. Y me puse a pensar, en el lugar de trabajo donde yo estoy actualmente, hay un pequeño horno, y lo llamo pequeño en comparación a este horno. Y hay veces hace un vaporón que uno provoca salir corriendo. No me quiero imaginar este tipo de horno a la cual ellos iban a ser lanzados. No me quiero imaginar esa situación. 7 veces, dice el Señor. 7 veces. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que aunque la cosa se ponga más fuerte, que aunque tú te comprometas con el Señor, la cosa se ponga peor, color de hormiga, como quien dice, las cosas empeoren, necesitas mantenerte. Necesitas mantenerte en ese estado cuando estás en 3 y 2. Cuando te encuentras entre la espada y la pared, y hablando de 3 y 2, ahorita que estamos en la temporada de béisbol, hey, para el jugador, para quien va a batear, como para quien va a atajar, o para los espectadores de un equipo, de otro equipo, nos ponemos en tensión, ¿cierto? No, hey, ¿qué va a pasar? Estamos en 3 y 2. Hay 2 outs en el último inning. Es la final. ¿Le lanza o no le lanza? Y eso nos pone cabezones, nos pone angustiados. ¿Qué va a hacer? Lánzale, no le lanza, pónchalo. No encontramos qué hacer. Y tomando y hablando de buenas decisiones, quiero invitarle a que si está en esas decisiones del equipo, cámbiese a los Leones del Caracas. Buena opción, por favor. Se lo agradezco. Y usted que está afuera, quizás dirá, ¿quiénes son los Leones del Caracas? Pero bueno, vámonos al fútbol. Pues cámbiese al Real Madrid, por favor. Usted que es Barcelona, cámbiese al Real Madrid. Pero nos encontramos en esa toma de decisiones, ese 3 y 2. 3 y 2. Y aunque la cosa empeore, aunque la cosa se ponga peor, más difícil, más cuesta arriba, mantente. Daniel, versículo 20, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y lo arrojaran al horno en llamas. Fíjense que mandó a llamar el rey Nabucodonosor a los más fuertes. Mandó a llamar a esos hombres así fuertes, por si acaso, por si se me desatan. ¡Ey! Ahora, estos eran los más fuertes. Ellos eran los imponentes, los que decían, ¡ey! Aquí mandamos nosotros. Aquí las cosas se hacen a nuestra manera. Nosotros somos la autoridad. ¿Qué pasa? Eran los más fuertes, ¿cierto? ¿Y cuántas veces no nos encontramos en esas situaciones fuertes? ¿Cuántas veces nosotros no nos enfrentamos a esa circunstancia crucial que duele? Nos encontramos atados de mano y decimos, wow, yo quiero obedecer al Señor. Señor, te quiero obedecer, pero ¿cómo hago? Si la circunstancia me permite hacer otra cosa, o tengo que hacer otra cosa, o me lleva a hacer otra cosa. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a entregar a lo que dice el mundo? ¿Te vas a entregar a lo que dicen otros?
o vas a marcar la diferencia a mantenerte firme, a terminar de obedecer por completo? Recuerda, la protección y la provisión de Dios la tendrás. La tendrás. Verso 21, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Las llamas alcanzaron y mataron a estos soldados. Y ahora yo pregunto, ¿dónde estaban los fuertes? ¿Dónde estaban los que decían que tenían el poder? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los que decían que nosotros tenemos la autoridad? Que aquí las cosas se hacen a nuestra manera. Eran los fuertes. Eran los fuertes. Pero ¿saben qué? Ellos no contaban. Y por eso fueron consumidos por el fuego cuando se acercaron. Porque no contaron con la protección y la provisión de Dios. No contaron con esa protección de Dios que tú y yo tenemos, ¿cierto? Que tú y yo poseemos. ¿Dónde estaban los fuertes? ¿Qué pasó? Verso 23, los cuales atados de pies y de manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Es así, su majestad. Le respondieron ellos. Hey, ¿no fueron 3? Verso 25, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Veo a 4 hombres. Para muchos teólogos dicen que era el ángel, otros que era el mismo Cristo. Y yo estoy seguro que la protección del Señor estaba allí. Yo estoy seguro que la provisión de Dios estaba con ellos. Y no simplemente eran 4 hombres. Estaban sin ataduras. ¿Se acuerdan de aquellos hombres fuertes que vinieron y los ataron? Ahora, al ser tirados al horno de fuego, están desatados. ¿Qué pasa allí? ¿Quién hace eso? ¿Con quién contaban ellos con la protección? ¿Con quién contaban ellos con esa provisión? Y se le añade otro paso. Y dice la palabra que no tenían ningún daño. No tenían ningún daño. Y más adelante nos dice, y que ni siquiera olían a quemado. Ni siquiera olían a quemado. Qué sorprendente, ¿no? Ahí es donde decimos, hey, la protección y la provisión de Dios estaba sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así como estoy seguro que está contigo. Así como estoy seguro que esa protección y esa provisión está en ti y está en mí. Verso 26, no lo tengo en lámina, pero se lo quiero leer. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Miren cómo comienza a orar el Señor. Ya él, Nabucodonosor, su perspectiva de vida estaba siendo cambiada totalmente. Los llama siervo del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Verso 27. Los satrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño. No solo salieron ilesos de esto,
No solo salieron ilesos de esto, causaron un impacto para aquel que estaba a su alrededor, para aquellos que estaban a su alrededor. Fueron de impacto para aquellos quienes se creían fuertes, para aquellos que decían que se la sabían toda. Fueron de impacto para ellos. ¿Cómo comienza a obrar el Señor en ellos? En momentos de crisis, cuando la cosa empeore, cuando nos sintamos atados, cuando queremos obedecer y entregar nuestra vida al Señor por completo, eso trae esperanza, trae regocijo, trae gozo a nuestra alma. El desánimo se va. El pesimista se va de nosotros. Y no simplemente eso, sino que nos permite marcar una diferencia a los que están a nuestro alrededor. Nos permite marcar esa diferencia a los que están alrededor. Versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Alabado sea el Dios. La protección de Dios y la provisión de Dios no solo nos llena de esperanza, no solo nos llena de ese gozo, de esa gratitud a nuestras vidas, no solo causa un impacto a los que están a nuestro alrededor, aún más allá de eso, el nombre de nuestro Rey, el nombre de nuestro Papá, de ese que vive, de ese que reina en nuestras vidas, de ese que nos provee, de ese que nos levanta a diario, el nombre que es sobre todo nombre, es levantado lo más alto, es colocado como un estandarte por otros, por nuestras vidas y por otros. El nombre de Dios es exaltado. Ellos confiaron en Él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera Él. Por tanto, y fíjense cómo comienza a dar un vuelco a esto. Cómo comienza a dar un punto de vista totalmente diferente. Un cambio drástico, un cambio rotundo, un cambio impactante para otros. Yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No lo hay. No hay otro Dios que pueda salvarlo. No hay otro Dios que lo pueda hacer como lo hizo. Y yo sé que estás en un momento de decisión. Yo sé que te encuentras en ese momento que no sabes qué hacer. Estoy seguro que la decisión que estás tomando o que tienes que tomar te tiene en 3 y 2. Te tiene paralizado. Y no encuentras qué hacer. O no encontramos qué hacer. Y que nos atemorizamos. Y que nos sentimos atados. Y que queremos obedecer, pero no encontramos cómo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que se lleven esto. Contar con la protección y la provisión de Dios te permite sostener tu obediencia a Él en momentos de profunda crisis. Contar con la protección de Dios y la provisión de Dios
te permite sostener tu obediencia a Él en momentos de profunda crisis. En momentos de profunda crisis. Cuando la cosa empeore. Cuando la cosa ya se vea cuesta arriba. Cuando la vida parezca de cuadrito. Cuando no encontremos qué hacer. Cuando no encuentres qué hacer. Aférrate a este paso, a la protección y a la provisión de Dios. A esa protección maravillosa que solo nuestro Rey la dará. A esa protección maravillosa que solo Dios la puede otorgar. ¿Saben? Hace un tiempo atrás, meses atrás, el Señor ha estado hablando en mi vida y creo que el Señor habla a cada uno de ustedes a diario. Pero hay momentos donde el Señor comienza a hablarte una y otra vez. Esos momentos donde tú sientes y sabes que es para ti, pero que nos hacemos la vista gorda, que nos hacemos que pareciera que no fuera para con nosotros. Y así comenzó a hablar el Señor en mi vida. Hablando. ¿Y saben cómo lo hacía el Señor? Lo hacía de manera general. Lo hacía desde un púlpito, yo sentado así como ustedes allí. Y yo decía, Señor, no creo que sea para mí. Aun cuando lo sentía, aquí hay mucha gente, se me específico. Y así comenzó a hacerlo en muchas oportunidades, estando en reuniones, estando en grupos, donde quiera que estaba. Siempre había alguien que hablaba y sentía que iba directo a mi corazón. Y inmediatamente decía, wow, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero me la tiraba de fuerte y le decía al Señor, si me vas a hablar tienes que hablarme específico. Tienes que decírmelo a mí en persona. Pasado el tiempo llegó un momento, me fui a un congreso. Cuando me invitan al congreso veo el título, Un llamado radical. Una vez más, dio a mi corazón. Igualmente el Señor comenzó a hablar del púlpito y a decir palabra tras palabra. La agarraba, pero al mismo tiempo le decía y confrontaba al Señor, séme específico, porque esto no es para mí. Hay tanta gente, ¿va a ser para mí nada más? No, vale. Y así pasó. Al tiempo fui otra vez a otro congreso y vuelve el Señor a hablar. Y era directo. Y aun cuando lo sentía en mi corazón, no la tomaba para mí. Comencé a pelear aún más en la noche con el Señor. Comencé a decirle, Señor, si tú me quieres decir, dímelo, háblame. Estoy aquí, estamos entre nosotros dos. Y así comencé y le peleaba de buena manera, en el sentido de que le reclamaba, le decía, pero háblame. Pero ¿por qué no me hablas? Le decía. ¿Por qué lo tienes que hacer de manera general? El momento que no me lo esperaba, se acerca un hombre a mi vida. Un hombre que no conozco. Creo que fue la primera vez y creo que va a ser la última. Y comenzó a hablarme. Y comenzó a darme puntos. Y yo soy muy cuidadoso para eso. Trato de tener ciertas reservas. Pero cuando comienzo a oír que iban puntos claves que solamente el Señor lo sabe, comencé a entender que era el Señor que me estaba hablando. Comencé a entender que el Señor me estaba llamando.
comencé a ver que era Dios quien me estaba hablando y me tuve que rendir por completo. Me tuve que postrar por completo ante Él y reconocer que Él me estaba haciendo un llamado, que Él me estaba llamando a obedecerle de lleno, por completo. Y les confieso, tengo mucho miedo. Aun cuando tomé la decisión, no he confesado la decisión, no me he sentado a plantear lo que tengo que plantear, lo que tengo que decir. Créanme que tengo demasiado miedo. No sé qué va a pasar. No sé cómo será la protección del Señor. No sé cómo será esa provisión del Señor. Hay miedo en mi corazón, dentro de mí. Hay ese miedo. Hay esa angustia, esa desesperación. Y todavía le digo al Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo cuando yo decida poner las cartas sobre la mesa de cómo son las cosas? Todo por obedecerle a Él. Y qué difícil encontrarnos en ese momento de angustia. Qué difícil encontrarnos en ese momento de 3 y 2. Cuando no encontramos, no sabemos si dejar pasar la bola, batearla, si viene un strike, si viene una curva. Hey, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacernos nosotros? Y estoy seguro que Sadrach, Mesach y Abednego tenían miedo. Tenían demasiado miedo. Hey, vamos a perder nuestra vida por ser arrojados. Vamos a ser arrojados o lanzados a un horno de fuego. Yo estoy seguro que ellos humanamente tenían mucho miedo. Así como estoy seguro que tú también tienes miedo de tomar ciertas decisiones. Yo tengo ese miedo, créanme, pero estoy convencido, estoy seguro que la protección de Dios y la provisión de Dios va a estar en mi vida. No sé cómo lo va a hacer, no sé en qué manera lo va a hacer, no sé en qué momento lo va a hacer. Y para muchos voy a ser loco. Para muchos voy a ser de críticas. Pero no me importa perder mi vida por obedecer al Señor, por comprometerme a obedecer al Señor. Ahora yo quiero animarte a que te comprometas al Señor, a que te comprometas con Él, a que te mantengas firme aunque te encuentres atado, aunque no encuentres qué hacer. Hey, comprométete con el Señor. Contar con la protección y la provisión de Dios te permite sostener tu obediencia a Él en momentos de profunda crisis. En momentos de profunda crisis. Al contar con esa protección, esa provisión de Dios, tu compromiso de obediencia te traerá paz, te traerá ánimo, te traerá esperanza. Pero no simplemente te traerá paz, te traerá esperanza. En ese momento de escasez, en ese momento crucial, cuando no encuentras qué hacer, tendrás ese corazón agradecido. Porque sabe que la decisión que tomaste es buena y es sabia por la personalidad de Dios. Y no simplemente eso, tu familia, tus vecinos, Yaritagua, Yaracuy, Venezuela será impactado por tu obediencia y por tu compromiso al Señor. Hey, pero aún más allá de eso, de tener paz, de tener cosas materiales, de encontrar esperanza en nosotros, de ser de impacto para otros, saben que lo mejor, que el nombre de nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy, el Mesías, el único, el gran, será exaltado.
será elevado a lo más alto. Será puesto en lo más alto, donde otros dirán: yo creo en el Dios que ellos creen. Y yo estoy seguro que tú tienes a ese Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Agradecemos al Señor por contar con esa protección y esa provisión, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. 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 No hay más que agradecerte, Señor. No hay más que agradecerte, Señor. Hoy con un corazón agradecido, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor. Agradecemos tu fidelidad. Agradecemos tu gran amor, tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Padre, por siempre, para siempre, porque eres nuestro Rey. Quien vive, quien reina, quien está por siempre y para siempre. Padre, yo te pido que a mis hermanos, Señor, les puedas dar de lo más alto, papá, tu sabiduría. Esa sabiduría eterna, maravillosa, extraordinaria. Tus conocimientos, tu discernimiento, Padre, para tener la libertad plena de elegir, de tomar la buena decisión. Y que aún, Señor, en momentos de dolor, de crisis, en momentos donde se encuentren atados de manos, Señor, queriéndote obedecer, pero que la circunstancia lo obliga a hacer otra cosa, Padre, yo te pido, mi Dios, que envíe a tu Espíritu Santo a que hables a ellos, a que le mantengas firme en tu roca, a que le mantengas esperanzado, Señor, en lo que dice tu principio, en lo que tú has establecido hace más de 1000 años, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te bendecimos y hoy, mi Dios amado, te cantamos una vez más y te exaltamos porque eres vivo, porque estás vivo.